Entro y de la nada Gus le había puesto, o sea, ambientó la casa De con llantos de bebé. Claro. Hola, yo soy Clau. Y yo Gus, y esta es nuestra madriguera, y desde el día de hoy, su madriguera. Un espacio seguro para hablar de maternidad y paternidad. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la continuación del embarazo. Describiremos el trimestre y cómo es que nosotros lo vivimos. Exacto, es de nuestra experiencia. Primer trimestre, ¿cuáles fueron los síntomas y esos cambios en el cuerpo que comenzaste a notar desde el inicio? Creo que esto es bastante importante para todas las mujeres que tal vez nos ven y están ahorita en este primer trimestre y se pueden sentir identificadas con estos primeros cambios que notan, ¿no? En mi caso, tuve muchísima sed las primeras semanas. Algunos síntomas que yo asociaba que eran estomacales, pensaba que era un tema de gastritis. Por ejemplo, comía, o sea, acababa de comer, pero sentía como el estómago vacío, o me ardía el estómago, o todavía no había comido y sentía que estaba llena y decía, qué raro, ¿por qué estoy así? Algo tengo en el estómago. Otro síntoma que tuve en este primer trimestre fue, bueno, de hecho es algo notorio, ¿no? Que empieza a crecer ya la barriguita. Más que síntoma, es como un cambio que empiezas a notar. Sí, pero es una barriguita, como que una barriguita de comida, ¿no? Como de empachada. De empachada, o sea, una barriguita de que te levantas en la mañana inflamada. Sí, igual y es un poco, bueno, para mí fue extraño al inicio porque yo siempre pensé que en el embarazo, o sea, la barriga crecía desde acá, ¿no? Desde acá arriba. Pero no, y tiene todo el sentido porque el útero está como en la parte inferior. Claro. Entonces, lo primero que tú empiezas a notar abultadito es en la parte del abdomen, la parte inferior. Uh-huh. Que usualmente es la parte que va como que cubierta por el pantalón, no por la prenda de arriba, ¿no? Entonces, no es tan notorio al inicio. Tú puedes sentir como, qué raro, hay un abultadito que uno, que se cambia todos los días y se ve, lo nota, pero sería muy difícil que alguien más lo vea así de rápido. Entonces, de hecho, vamos a poner una foto aquí de cómo yo me veía. Foto referencial. Sí, porque de hecho en este primer trimestre fue mi cumpleaños, o sea, en agosto fue mi cumple y yo recuerdo que para mi cumple ya tenía 3 meses, o sí, estaba como 3 meses y estaba pensando, ¿qué me voy a poner? Porque para esto yo había hecho un pacto conmigo misma de que no quería comprar ropa de maternidad como tal, porque decía, igual y lo voy a usar unos cuantos meses. Y después, ¿qué voy a hacer con esta ropa? No sé, sí. Quiero comprar algo que lo puedo usar siempre. O sea, que se adapte para mi barriga, pero que dure en el tiempo, porque muchas veces claro. Es una ropita de 2 puestas y en los finales... Claro, porque al final todo el embarazo son 9 meses, pero dependiendo de cómo vaya el tamaño de la pancita, se pueden usar 2 meses, 3 meses una prenda. Entonces, me acuerdo que para mi cumpleaños estaba pensando, ¿y ahora qué me voy a poner? Y no tenía como ropa de maternidad como tal, y todavía a mi celebración iban a ir amigos que ya la mayoría había tenido la oportunidad de decirles que estábamos embarazados. Y ya todos sabían. No, amigos. Porque habían algunas personas que todavía, entonces yo no podía ir como claro. que esa es mi barriguita chiquita todavía, sí. Pero no quería como que me vean y se den cuenta porque yo quería decirles. Claro. Entonces vamos a poner la foto referencial de cómo fui. Del cumpleañitas. Y sí se nota como que una pequeña barriguita dependiendo del ángulo. Pero como dice Gus, como si fuera de comida, ¿no? Uh-huh. Que estás empachado y bueno, se te infla un poco. Pero como les comentaba, va desde la parte inferior. Y ya a medida que van pasando los meses, se nota un poquito más hacia arriba. Ahora, en síntomas, no sé si tú notaste algo más en mí en ese primer trimestre. En realidad tú tuviste un embarazo, siempre digo que bastante fresco. Se ha escuchado otros casos donde los embarazos son realmente más duros, ¿no? Donde las mujeres tienen muchas náuseas, muchos vómitos, etcétera. Entonces, yo también tuve náuseas matutinas, ¿no? Claro, en tu mañanas. caso tú tenías náuseas en la mañana y un vómito en la mañana. Me bañaba y estaba... Exacto. El olor al shampoo o al jabón, no sé qué era, pero el baño era mi... Yo creo que le terror. tenías asco al jabón.
De la nada. Pero no, o sea, yo pienso que no tuviste como una especie de un episodio aterrador de una semana donde tipo no podía hacer nada, sino que sí, normalmente, o sea, era complicado porque no es fácil, pero era sobrellevable desde el primer trimestre. Pero algo que yo sí creo que es importante destacar en este caso, o que los padres que están escuchándonos anoten, es la importancia de la carga del cuerpo que viene en el segundo y el tercer trimestre. Se debe prevenir desde el primer trimestre. Me refiero a las famosas estrías o realmente, o sea, lo que cambia el cuerpo en ese momento, y como que lo más duro de ver después es cómo comienzan a aparecer en el caso de que aparezcan estas marquitas. Claro, pero cuando yo empecé a verlas, como que me bajoneaba y le decía a Gus, no, mira, me salió una estría aquí. Porque cuando sale es como una línea roja. Una línea como roja. algo inflamado. Me decía, no, pero tranqui. Ya vamos a hablar un poquito más de eso en los siguientes trimestres, porque en el primero no es como que salgan. Pero desde ese trimestre... es importante lo que tú dices, prevenir tal vez. La prevención, porque en realidad el tema de lo que es dermatología, o sea, muchas de las enfermedades que existen se tratan mejor desde la prevención. Entonces, en este caso sí es ir agenciándose de esas cremas. Que es prácticamente hidratación de la piel, siempre, que es algo recomendable estés o no estés embarazada. Exacto. ¿no? Ya sea el corporal o facial, pero sí es recomendable para prevenir el tema de las estrías, usar aceites en la barriguita desde los primeros meses. Hay también unas cremas hidratantes específicamente antiestrías, que bueno, en el mercado hay amplia variedad que van a poder ahí comparar y revisar de acuerdo a las que mejor les parezca, ¿no? Para su cuerpo. Y si buscan en TikTok, les van a aparecer por lo menos 10, y cada una de las personas que la usa dice que le fue genial con esa. Sí. Entonces hay una amplia gama, Sí. gama de posibilidades y de cremas que podrían comenzar a usar, pero... En mi experiencia, igual ahí comentar que yo también tuve este temor en los primeros meses y Sí. lo conversamos porque yo decía, no sé qué tanto va a cambiar mi cuerpo. Y compramos una que también nos apareció en TikTok muy recomendada, la de Palmer's, ¿no? No sé, pero la ponemos aquí. La ponemos, sí. Es una que tiene etiqueta verde, naranja y blanca. Y siento que sí me sirvió. O sea, me sirvió. Y eso que yo no religiosamente no me le echaba todos los días. O sea, cuando ahí tal vez interdiario, cada 2 días. Y ya bueno, igual es un tema de genética, es un tema completamente natural, normal. Y ya es parte también de aceptar al final como todos estos cambios que permitieron que tu bebé más adelante esté contigo, ¿no? Así que es parte del proceso. Sí, ahora creo que hay que hacer doble clic sobre el tema de la alimentación. Pero si bien es cierto, el ginecólogo desde un inicio te receta unas pastillitas que son el ácido fólico y madre y todo esto, también, digamos, es muy importante que la alimentación de alguna manera cambie si no está estrictamente como al pie de la letra, ¿no? Vegetales, proteínas, etcétera, como se suele estructurar un plato. Entonces, sí es importante aquí, o sea, acelerar un poquito más el consumo de vegetales. En este caso, nosotros sí comenzamos a comer un poco más saludable, o sea, no nos volvimos a dieta, pero sí comenzamos a comer un poquito más saludable, comíamos más vegetales, o sea, los vegetales, igual todo lo que tiene verde, dice que trae el ácido fólico, que es lo que necesita el bebé para crecer. Entonces, como que por ahí orientamos muchos de nuestros esfuerzos. También es importante incluir siempre en la dieta alimentos que ayuden a la hemoglobina, que aumenten la hemoglobina, porque es un tema que también se va monitoreando durante el embarazo. Y bueno, aquí en este caso, lentejas, alimentos que permitan que la hemoglobina de la mamá se mantenga, ya sea en donde está, en el nivel que está, o aumente si es necesario, ¿no? Sí, clarísimo. Entonces, ese caso sí, puntual de la alimentación me parecía importante. Y entramos ya al segundo trimestre. Segundo trimestre que de hecho es el más bonito, ¿no? Y el que más, de alguna manera, se presta para un montón de cosas, porque ya la barriguita comienza a asomarse, y ya no es una barriguita como de la hora del tacu-tacu, sino ya es una barriguita un poquito más ya de bebito, ¿no? Más
más de mamá, más de maternidad. Sí, siento que este segundo trimestre es un poco más llevadero en la mayoría de casos, no podría decir que en todos, pero ya hasta este segundo trimestre ya terminan los síntomas de náuseas, de vómitos, que afortunadamente en mi caso no fue tan intenso. Sí lo hubo, pero no fue tan intenso, pero sí hay personas que les da súper, súper fuerte. Entonces, a partir del segundo trimestre, esto sí cambia para bien, porque termina en la mayoría de casos. Y de hecho es un trimestre mucho más tranquilo, porque todavía no tienes la barriguita tan grande como para que te incomode el peso que puedas suponer, ¿no? Cargar. Y ya pasaron estos primeros síntomas, entonces uno está como que radiante, queriendo enseñar la barriguita por todos lados. Y sí, de hecho, nosotros, o bueno, yo por ejemplo recomendaría que si se tiene planificado una sesión de fotos de embarazo, sea en el trimestre 2, y es algo que los fotógrafos también de embarazos lo recomiendan. Claro, Es además un momento porque... ideal. Además porque también es un poquito más cómodo para la mamá porque el tercer trimestre viene con algunas dificultades de por medio, que es peso, o sea, un poquito de hinchazón por la misma retención de líquidos. Pero como comentaba, en el segundo trimestre todo es más tranqui, porque Ujú. no tienes tanto peso, la barriguita todavía no está como que de que ya va a reventar en ese momento. Todo es muchísimo más llevadero, incluso el tema de las estrías, si es que llegaran a salir, salen principalmente en el tercer trimestre, cuando ya la barriguita está muchísimo más grande. Entonces, sí, se recomienda que sea en este segundo trimestre, si tienen alguna sesión de fotos pensada. También, si es que por ahí ahora está esta tendencia del viaje con la pancita, ¿no? Los llamados baby moons, Sí. que son como esta variación de honeymoon. Y en nuestro caso, de hecho, se juntaron ambos eventos. Claro, se juntó la luna de miel con la llegada del bebé. Con el baby moon. Exacto. Entonces, viajamos con la pancita cuando yo tenía 6 meses, más o menos. Sí. Y todo fue llevadero. Sí, podríamos ahondar un poquito más en otro capítulo de cómo se puede viajar con la barriguita. Porque no algunas fue tan recomendaciones llevadero general. en realidad para Pero mí no fue tenemos tan llevadero. unas experiencias bien divertidas, que en su momento nos preocuparon un poco, pero no sé, algo pasó que el primer día sí estuve un poco indispuesta en el viaje. Afortunadamente teníamos un seguro, así que todo bien. Sí, ahí creo que pro tip es, si normalmente compras un seguro de viaje cuando te vas a otro Sí. país, igual es un viaje, a veces en otros casos es otro idioma, en nuestro caso era específicamente otro idioma. Entonces allí el seguro nunca está de más y Ujú. prioritariamente en este caso. Entonces sí, Claro. sí creo que no hay que reducir esfuerzos en ese lado. Nosotros compramos uno en Assistcard, nos fue súper bien en realidad, entonces lo recomendamos porque sí, allí tuvimos el primer día tuvimos como que una pequeña Sí, complicación. como que me descompensé, al parecer, algo estomacal, y bueno, como tenía malestar y todo, me preocupé porque dije, no sé si esto le puede estar afectando al bebé. Entonces utilizamos el seguro el primer día y me atendieron, monitorearon todo. Agus quería ser visto en una ecografía En Río de Janeiro. en Río de Janeiro dando las pataditas. Y todo bien, afortunadamente. Así que pro tip, siempre no descuidar ese tema de la salud cuando uno viaja, sobre todo si tienen un bebito a bordo o en camino, y nada, no, el seguro. Entonces, como decíamos... Además que, y ahí quería contar un tema, como este trimestre es el indicado para viajar, es porque el tercer trimestre ya en algunos países tiene restricciones. O sea, ya llegando a no sé qué semana exactamente, que Es ya está en el cierto. tercer trimestre, ya no puedes viajar. Entonces, Exacto. allí... De hecho, se solicita, y esto los ginecólogos suelen darlo, ¿no? Una vez que tú comunicas que vas a viajar, estás en tantas semanas, el ginecólogo da un documento que certifica que tú estás apta para realizar un viaje al exterior y no supondría ningún problema, ¿no? Claro. Ujú. Y Entonces, ahí... esto se recomienda que sea antes de los 7 meses. Y ahí... Otro pro tip, pero este sí es pro tip de verdad, es que cuando viajas con una embarazada tienes cola preferencial. Eso quería comentar. Sí,
La cola preferencial es un éxito porque te ahorras muchísimo tiempo. Yo me acuerdo que, bueno, en el segundo trimestre, no necesariamente igual la pancita se ve tanto, porque a mí me gustaba como que andar con, como les comentaba, no tenía ropa exclusivamente de maternidad. Pero sí, como me compraba una tallita más, 2 tallitas más en algo, ¿no? Y estaba más oversize, más suelta. Entonces, cuando yo quería pasar por las colas preferenciales, a veces me miraban medio raro ¿por qué estás acá? ¿Por qué ustedes no están acá? Entonces tenía que hacerme así. Enseñar a pegarme un poco más la ropa. Y sí, pro tip, eso es aprovechar las colas. En todos lados, en realidad. Sí, en todos lados, o sea, en centros comerciales, Sí. en supermercados, en los lugares de viaje. O sea, nosotros ahorramos un montón de viaje en lugares turísticos, un montón de tiempo en lugares turísticos por específicamente esto. Entonces, volviendo a los síntomas. Volviendo a los síntomas. Sí, porque el tema de viajes puede ser un capítulo entero. En temas de síntomas, para el segundo trimestre, como les comentaba, todo bajaba. En mi caso, empezaron por ahí algunos calambres, sobre todo al término de este segundo trimestre. Llevaderos. He escuchado de casos que sí, algunas mujeres, por ejemplo, se levantan en la noche de lo que se les entumece toda la pierna o algo por motivo de los calambres. Pero sí, yo habré tenido unos 2 bien fuertes, como que nunca antes me había pasado así. Y bueno, sí, recurrente es uno que otro más leve, que ya con el tiempo también se sobrelleva, ¿no? Pero yo sí recuerdo que una vez te tuve que despertar porque estaba como, sentía mi músculo así tieso de acá de los gemelos. Uh-huh. Y como que tenía que hacer presión para que, no sé, según yo, suelte o algo. Exactamente no sé qué se debe eso, pero sé que la recomendación es comer alimentos con potasio. Por ejemplo, a mí me recomendaron comer plátano, ¿no? Como preventivo, es un pro tip también, porque es algo que suele pasar en algunos casos más intensos que en otros. Sí, una cosa que también aparece por allí y creo que se lleva después al tercer trimestre es los desórdenes de sueño, en algunos casos, porque ya como la barriguita comienza a crecer. En tu caso no, tú dormías frescaza. Dormías de 7 a 5 de la mañana. Más bien me daba más sueño, Claro. o sea, me agotaba mucho más en el día. O sea, hacía mi día normal y terminaba muy agotada a las 8 y a 9 a veces dormía. Y en ese caso lo que dicen es que, y aquí también hay estudios que demuestran que el bebé asume el mismo ciclo de sueño de la mamá. Entonces, si la mamá se duerme 7 de la noche y se levanta a las 5 de la mañana, el bebé se va a levantar y acostar de la misma manera. Y es algo que, la verdad, a nosotros sí nos ha... O sea, es referencia. Porque de alguna forma, el Agus, que es nuestro hijito, duerme de 7 a 5 de la mañana y a las 5 ya está despierto, que es más o menos el horario de sueño que tenía Clau cuando estaba embarazada. Es cierto. Uh-huh. Igual y son algunos estudios los que dicen que sí hay esta relación, ¿no? Que tiene sentido. Pero también sabemos que por motivo de algunos síntomas que pueden ser más fuertes en algunas mujeres, sea más difícil lograr descansar, ¿no? Ya sea Claro. por temperatura, por calambres, la misma comodidad de dormir con la pancita. Yo extrañaba un montón, extrañé mucho en la temporada del embarazo poder dormir boca abajo. O sea, una de las primeras cosas que hice después de dar a luz fue echarme así boca abajo. Pero sí, es cuestión de acostumbrarse. Y también pueden haber algunas mujeres que el sueño les sea afectado por el mismo tema del embarazo. Claro. Y nada, ¿no? Tratar de regularlo en lo posible y finalmente la rutina del sueño de bebé más adelante, cuando ya haya nacido, también va a ser producto mucho de la rutina que se le haga previa al sueño, ¿no? De cómo se le relaja y todo, que ya serían temas que vamos a hablar también más adelante. Más adelante. ¿Y compras en este trimestre? Compras, ya. En este trimestre, como ya la pancita se ve más, está más abultadita, ya por ejemplo ahí no había pantalón oversize que me quede. Que aguante. Y eso que a mí me encanta usar como pantalones, jeans y esto. Entonces todo eso lo guardé en una bolsa. Pucha, meses estuvieron ahí guardadas, bastante ropa que sabía que no iba a usar por buen tiempo. Y lo que hice para seguir con mi compromiso de no comprar ropa de maternidad
fue como a mí me tocó este segundo trimestre entre agosto, septiembre, octubre, hasta noviembre más o menos, me empecé a comprar faldas. Pero estas faldas que son como gruesitas, tejidas, que se ponen de moda en esta temporada de otoño-invierno. Ujú. Y de hecho acabo de hacer un cherry que, o sea, es súper orgánico, o sea, es porque a mí me sirvió en ese momento. Y es la ropa de la marca La Matière. Encontré esta boutique de ropa y ahí fue donde compré como 2 faldas y un pantalón palazo, creo. Que me encanta porque todo es, la mayoría de modelos de ropa que tienen es adaptable al menos a mí me sirvió para el embarazo y para el post embarazo y hasta ahorita uso la ropa. Porque estas faldas, que igual y se encuentran en muchos otros lugares, ¿no? Como les comentaba, estas faldas tejidas, no son tan apretadas en la parte de la pretina y yo lo que hacía es que lo ponía como en el inicio de la barriguita y el mismo material hacía que todo se estire. Uh-huh. Entonces se pegaba. Y de hecho voy a poner por acá fotos referenciales. Inserte fotografía. Sí, que yo la ropa que usaba superior, o sea, tipo los topsitos o bodies que usaba debajo de estas, o sea, en la parte de arriba y debajo de las faldas, era mi ropa normal, la que ya tenía. Y la falda hacía todo, o sea, se estiraba, encima le hacía la formita a la barriguita, bien tierna, ya como que ya se notaba. Y entonces me acuerdo que me compré una negra y una crema, una beige, y ya podía combinarlo de 1000 formas porque son colores como neutros. Y ya, eso fue un golazo. Luego me compré un pantalón palazo que tenía en toda la parte de lo que viene a ser la pretina, era ancha y era elástica, como arrugadita. Entonces, al inicio me lo puse desde los primeros meses y no se notaba mucho, pero ya cuando la barriguita estuvo grande, también me lo podía poner porque Sí, como hasta la el pretina último. era tan ancha y tan con esto elástico totalmente, o sea, súper chévere quedaba y arriba solamente me ponía un body básico, negro y así. Lo que sí tuve que hacer en algunos casos, que los bodies tal vez ya con la barriguita estaba más grande, se estiraban mucho, ya me apretaban, fue comprarme una talla más Uh-huh. o 2 tallas más. Y ya, por ejemplo, cuando viajamos y tocó comprar ropa de verano, pero apta para pancita, también me compré, por ejemplo, un vestido que era, bueno, usualmente soy S, lo compré en L y funcionó perfecto. Uh-huh. Entonces, incluso yo pensaba, ya, después de que termine mi embarazo, me gusta este vestido, pero está en L, tal vez después no me va a quedar. Pero es mejor que sea grande porque después lo mandas a cortar en una costurera, a meter un poquito, a que sea chiquito y después no te quede cuando vaya creciendo la barriguita. Entonces eso, ¿no? Yo diría ahí características clave de la ropa. Que sea tela que se estire, que tenga pretinas anchas, elásticas. En caso de prendas superiores, si es necesario, o sea, aparte de lo que ya es elástico, si es necesario comprar una talla o 2 tallas más, no pasa nada porque después se puede arreglar y volver a cortar. Y eso, principalmente. Luego, en tema de zapatos, lo más cómodo posible. Sí, lo Igual más y para ocasiones especiales tampoco es algo prohibido usar tacos, ¿no? Mientras tengas como tacones anchos, cómodos, que no te hagan doler alguna parte del cuerpo. Bien, si es por poco tiempo y muy necesario, si quieres usarlo. Fuimos a 2 matris nosotros y con esos mismos tacos, o sea, no los empinadísimos, sino los que tienen plataforma, sí. Sí. Y con falditas así de vuelo. Sí. Se veía la pancita también. Punto importante que vamos a tratar en el próximo episodio es que aquí ya es el tema del gender reveal. Entonces eso lo vamos a tratar en el siguiente episodio, pero igual quería dejarlo ahí como para digamos ir avanzando en el episodio. Sí, porque el sexo del bebé se sabe aproximadamente en el cuarto, quinto mes. Exacto, o sea, se Entonces, corrobora. Claro, se corrobora. Ahora,
aquí hay un punto importante que a mí ya como padre me interesó bastante de este trimestre y es la psicoprofilaxis. Porque en la psicoprofilaxis, digamos, muy recomendado que ustedes puedan hacer psicoprofilaxis y la hagan realmente y a conciencia y se separen el tiempo y el espacio de poder disfrutar de este momento que son 2 horas a la semana, durante 4 semanas, etcétera. O sea, hay diferentes planes. Y en este caso, pro tip. Tú sí te pones el sonido en tus pro tips. Es el rosadito, pues. Pro tip de la psicoprofilaxis es que hay algunos centros de psicoprofilaxis que están asociados a los EPS. Sí. Como RIMAX, Sanitas, Pacífico, entonces, que son la mayoría de seguros que, digamos, con los que cuentan los que están en un trabajo dependiente. Y eso les sale realmente el costo cero. Pero para esto, la psicoprofilaxis tiene que ser en un centro acreditado como centro de salud. Yo les voy a dejar acá o sea, la recomendación del que seguimos nosotros, que se llama Prenatal, que queda en Miraflores por Aurora, y de hecho es de una gran amiga nuestra que es Roxana Braxi. Que nos ayudó muchísimo con todo el conocimiento que tiene, ¿verdad? Es una experta en temas de embarazo, maternidad y lactancia. Sí. Temas clave. Y aparte que la psicoprofilaxis es el momento en el que el padre también puede comenzar a conocer desde otras ópticas de padres, porque a la psicoprofilaxis van madres y van las madres parejas. y se saludan y tipo, oye, mira, ¿cómo le estás pasando? Yo así, yo así. Entonces es Hay una muchos oportunidad. insights con los cuales tú Es una empatizas. oportunidad interesantísima para que también los padres puedan tomar un rol mucho más activo. Y bueno, en el caso, el padre nunca son los escenarios perfectos, ¿no? Porque puede ser que el padre no pueda estar, etcétera. Entonces, en ese caso va una persona acompañante, porque sí se hacen ejercicios, porque Claro, puede ir una mamá, hermana, ¿no? O sea, amigos. porque se hacen ejercicios que es prácticamente cómo vas a dar a luz. Entonces, en ese caso sí es importante de que alguien apoye, en este caso, pues a la mujer para que sienta acompañada. Se hacen, o sea, haciendo un ejemplo, ¿no? De lo que dice Gus, estos ejercicios con las pelotas grandotas, inflables, como la de yoga. Y bueno, los tipos de ejercicios que se recomiendan para ir soltando la cadera, para ir estirando, ¿no? El cuerpo. Y recomiendan las cosas que se deben hacer durante el trabajo de parto, porque esta pelota ayuda mucho en todo ese proceso para la mamá. Entonces es bastante interesante. O sea, aparte de los ejercicios, hay muchísima información que se comparte sobre cuidados durante el embarazo, qué esperar del parto, también conocer legalmente cómo los padres se pueden proteger, qué tienen que esperar del proceso, no sé si es que hay alguna cosa extraña que vean en la clínica o algo, saber cómo deben actuar en cada etapa del proceso de parto. Sí, y yo creo que una de las cosas más importantes para valorar uno de estos centros de psicoprofilaxis es que la información sea basada en evidencia científica, que fue algo que nosotros no tuvimos claro cuando llegamos a Prenatal, porque pusimos Instagram, Prenatal, cerca, ya, O sea, llegamos porque realmente lo vimos en el EPS que dices, y decía, cobertura 100%. Cobertura, y está cercano. A 10 minutos caminando de la casa, ya, vamos. La hacemos. Pero en el camino nos dimos cuenta de la maravilla que era, porque lo bueno de este centro y del centro que ustedes elijan, o sea, estén en donde estén, el centro que ustedes elijan es un centro que debería estar basado en el método científico. O sea, deberían hablar con fuentes, no deberían sembrar el miedo, debería ser una conversación siempre argumentada con algunas fuentes que realmente sean fidedignas, basadas en estudio, basadas en evidencia científica. Si la persona que les está hablando tiene algunas acreditaciones, corroboren que las acreditaciones sean reales, porque de alguna manera... Actualizadas también. Y actualizadas, porque esto y el tema de la salud en el embarazo ha cambiado demasiado dentro de los 15 años anteriores. Entonces por ahí pueden haber algunos, no sé, teorías o criterios que de alguna manera están escapando ahora de lo que estamos pensando, ¿no? Entonces, ahí sí yo les recomendaría que si van no, definitivamente tienen que tomar la psicoprofilaxis. Sí, de hecho, sí. Todos los ginecólogos lo van a recomendar también. Es importante. Evalúen el tema de que sea una basada en el método científico.
Sí, lo que decía Gus es muy importante porque hay estudios que con el paso de los años han demostrado que algunas recomendaciones que hacían doctores antes, que tal vez pudieron haber recibido estas recomendaciones nuestras mamás o nuestras abuelas, son cosas que ahora incluso están contraindicadas, ¿no? Sí, De claro. hecho, en una de las clases que tuvimos de psicoprofilaxis salió se armó como un debate porque nos comentaban que a los bebés recién nacidos siempre se recomendaba actualmente que duerman boquita arriba. O sea, siempre. Claro. Siempre. Entonces salió, y esto para evitar problemas de ahogamiento, ¿no? Era Muerte mucho súbita más, del infante. la muerte súbita del infante. Y hay un participante también que justo era un papá, también comentó como que a su mamá y a su abuela, para él le habían recomendado cuando era bebé que tenía que dormir boca abajo. Y realmente esa era una recomendación que antes se daba, pero al final eso aumenta el riesgo de muerte súbita del lactante. Y habían libros, incluso, o sea, bibliografías que viven en las casas de las personas, o sea, de nuestras abuelas o de nuestras mamás, Que pueden tener estas que recomendaciones. tienen esas recomendaciones, que digamos, en sus tiempos estaban bien, pero con el pasar de los estudios Se ha se han dado cuenta de demostrado que incluso se hay hicieron otras formas. campañas de mucho presupuesto para que los bebés duerman boca arriba, ¿no? Bueno, entre muchas otras cosas también, como lo de envolver a los bebés como tamalito y apretados. Ahí también te hacen algunas recomendaciones más de cómo no hacerlo tan fuerte, ¿no? Un montón de cosas muy, muy, muy importantes que también te sirven a ti como papá para cuestionarte y como mamá también para cuestionarte varios temas. Y al final conversarlo y definir en pareja cómo lo van a hacer una vez que ya tengan al bebé con ustedes. Entonces sí, tema muy importante, la psicoprofilaxis, que se empieza en el segundo trimestre. Se aconseja que sea en el 6º o 7º mes. Uy, ahora sí. Ay, mi gordito. Algo también muy importante que sucede en este segundo trimestre, y para mí fue lo más especial de este periodo, fue empezar a sentir las pataditas del bebé. Sí, eso es mágico porque realmente el bebé reacciona a tu voz. Reacciona a diferentes estímulos, ¿no? Sí. La primera vez que sentí fue como, parecía un movimiento como de un pececito que dije, ay, ¿será? ¿No será? Y ya luego cuando se volvió más recurrente, empezamos a planear qué actividades podíamos hacer para estimular al bebé desde la pancita, con nuestras voces, que aprendan, ¿no? Que es voz de mamá, voz de papá, algunas canciones, música, luces. Vamos a poner acá también un video, inserte video, donde estamos con una linterna linternita. y poniéndole música como al compás de la música. Entonces, esos momentos sí son muy especiales y normalmente nosotros aprovechábamos ya la noche cuando nos íbamos a dormir para poder darle... Era como nuestro momento de hacerle mimos a la pancita, y era increíble ver con el tiempo que con estos estímulos iba respondiendo de alguna manera. Respondía, o sea, y no sé, no estoy seguro si intentaba comunicarse, pero a las finales para nosotros era súper emocionante porque era como que le poníamos la luz a la izquierda y él como pateaba por ese lado, ¿no? O sea, no sé si realmente lo hacía, pero... Según nosotros le hacíamos un concierto entre que le poníamos la música y le prendías y le apagabas la luz al compás. Sí. Y él debe haber estado adentro diciendo, dejen mimir. Pero fue súper linda esa temporada, esa parte de descubrir estos estímulos, cómo hacer que responda, ¿no? Con nosotros. Y también en estos espacios que teníamos antes de dormir principalmente, Wanda, nuestra perrita, que siempre hemos dicho que es nuestra perrija mayor, se sumaba porque nos veía a nosotros como riéndonos y todo. Ella también entraba al juego y de hecho yo siempre he sentido que ya desde las primeras semanas de la existencia de Agus en mi barriguita Ya sabía. Sabía porque ella se puso de lo que ya era muy cercana, pegada a mí, mucho más, o sea, mucho más. Ella siempre, por ejemplo, se acomodaba para dormir con nosotros, se acomodaba siempre conmigo para el lado de las piernas.
Pero ya cuando empezó el embarazo, ella, y cuando iba creciendo la barriguita, se ponía siempre para dormir a mi costado aquí, o sea, al lado de la barriguita, de la panza. Y cuando luego empieza a moverse ya con el paso del tiempo, en este segundo trimestre, Wanda también lo sentía. Debe haber habido alguna vez donde le metía una patada en la espalda y como que Wanda se acomodaba también, ¿no? Una vez pasó eso. Cada vez las patadas son un poco más intensas, un poco más agresivas. Y me acuerdo que pasó también que una vez se hizo así como una patada que, o sea, que se vio como una punta en mi barriga. Y justo estaba descansando con Wanda al costadito, que era como mi termito. Y ella se asustó y se paró porque Agus la había pateado. Pero sí, es una etapa súper bonita. Cada trimestre tiene sus hallazgos, sus momentos mágicos. Pro tip. Otro Sonaron los grillos con el pro tip. Pero, pro tip. Creo que en el tema de los perrijos, que vamos a tener un episodio especial para hablar del tema de los perritos y la relación que tienen con los bebés. Allí, en este mes, es importante ir acostumbrando al perrito a los estímulos que va a tener más adelante. Entonces, tu mascota, al inicio, si tú no quieres que duerma en tu cama como toda la vida lo ha hecho, entonces hay que irle acostumbrando un espacio para que duerma. Para que baje su camita. Para que baje, para que la conozca, entonces ahí, mira, decisión de cada uno. Y para que el cambio no sea tan abrupto cuando llegue el bebé. Exacto, porque sí, a los finales, sí, los perritos terminan sintiéndolo, ¿no? Y el segundo pro tip sería poner música de llanto de bebé. Por si acaso. Música de llanto de bebé. No es música, concierto de llanto de bebé. Pero yo una vez llegué, creo que de trabajar, me tocó ir a oficina esa vez presencialmente. Entro y de la nada Gus le había puesto, o sea, ambientó la casa de con llantos de bebé. Claro, pero es que, o sea, si te pones a pensar a los finales, si lo haces habitual, o sea, si tu perro tiene problemas de ruido y no le fastidia, y por ejemplo hay perritos a los que les molesta muchísimo ese tema, entonces, mira, de vez en cuando ponle un llanto para que entienda de que más adelante va a ser su pan de cada día, ¿no? Ya contaremos después como todo este proceso y algunas recomendaciones también que bueno, nos han servido. Pero sí es también muy importante tomar en cuenta en todo este proceso de preparación y cambios a las mascotas, si las tuvieran, ¿no? Para que también vayan adaptándose y cualquier cambio que se esté pensando en tener con ellos cuando llegue el bebé no llegue a ser abrupto tampoco, ¿no? Definitivamente. Nos vamos directamente ya para terminar el mes 3, al tercer trimestre. Lo digo emocionada, pero fue el trimestre más duro. Sí, es el trimestre más duro para todos, en realidad. Sí, bueno, en cuanto a síntomas, en este periodo es cuando aparece más el tema de retención de líquidos. Suele aparecer en este periodo. Y es que uno empieza a hincharse, los pies, las piernas, te genera como esta sensación de entumecimiento, en algunos casos más intensos que otros. Y por ejemplo, a mí la ginecóloga me recomendó que en la noche antes de descansar pusiera mis piernas hacia arriba en la pared, como para ayudar a que la sangre fluya, algo así, ¿no? Y bajarle un poco al hinchazón, que tampoco fue tan intensa hasta sí el mes 9. Sí. Que ahí sí, incluso en este último trimestre es donde se siente también más la pegada del aumento de peso. Que ya es el mismo cuerpo que se está preparando para todo, ¿no? Entonces el aumento de peso más la retención de líquidos como que sí te hace sentir como grande, sí, entumecida, o sea, yo sí ya me veía como diferente, sí. No, y aparte que la barriga ya empieza a ser realmente grande. Nosotros teníamos unas aplicaciones que utilizamos en realidad desde que nos enteramos que venía Agus en camino, y les recomiendo ahí pro tip. Eso no. Ya sé cuál es. Pero usamos dos, que de hecho una se llama embarazo, tal cual,
y la otra es Pregnancy, Ajá, lo sí. mismo pero en inglés. Pero son dos aplicaciones diferentes. La de Pregnancy me gustaba mucho que semana a semana te muestra el equivalente a una fruta, para explicar el tamaño que va teniendo tu bebé en el vientre. Y aparte de eso, te da como todo un calendario en donde tú ves el progreso de semana a semana, en qué parte del trimestre estás, en qué trimestre estás, y también información que ayuda mucho para saber más o menos qué cosas se vienen en esa semana, en ese trimestre. Hay información en general del embarazo, y lo que también me gustaba de esa aplicación es que había una sección que ya son temas como hablados directamente hacia la mamá, ¿no? De qué cambios puede ver, ya sean temas emocionales, temas físicos, algunos cuidados también que puede tener. Y la otra aplicación, y esto es lo que nos gustaba ver semana a semana cuando se actualizaba, nos encantaba ver ahora qué fruta era Sí. Agus. Y la otra aplicación que también utilizamos para el seguimiento es la de embarazo, que es lo mismo en español. Algo loco de esta aplicación es que tiene como una representación del bebé. O sea, tiene Claro, una en imagen 3D, del bebé sí. que tú puedes darle clic y lo ves en 3D. Entonces, semana a semana, mes a mes, te empieza a salir como, en este mes el bebé se le forman los deditos, acá ya el cerebro se está desarrollando tal parte, la cabeza, la vista, los ojos, o sea, todo esto, ¿no? Algunos los Curiosidades sentidos también, ¿no? también que van desarrollándose para que uno también tenga un poco de ideas de qué tipo de estímulos pueden realmente responder, ante qué estímulos van respondiendo los bebés dependiendo de su desarrollo. Entonces, eso también me pareció súper interesante, y esta vista 3D. Y algo también muy importante de esta aplicación que me gustó es que en la sección de desglose, más información por semana y por mes, había un apartado, o sea, aparte de los síntomas que puede sentir la mamá, de algunas recomendaciones adicionales que a mí me ayudaban mucho porque ya estaba de alguna manera preparada a lo que podría sentir. Y si sentía algo de eso, ya sabía que era parte del proceso, que es normal. Incluso había algunas recomendaciones también para mitigar ciertas cosas. Y lo que me gustaba de esa aplicación es que también tenía una sección dedicada al papá. Claro. Ujú, que decía como recomendaciones para el papá, ¿no? De cómo podía dar soporte a la mamá, también algunos temas preocupaciones que los Sí. papás pueden tener. Me pareció súper completa. Entonces, estas dos aplicaciones, buenas, vamos a dejarlas por aquí. Había olvidado esa parte del padre, porque le hacen un resumen como para el padre y le hacen como acerca de las dietas, acerca de las posiciones, acerca del apoyo que necesita la mamá, acerca de algunos ejercicios incluso que puedes hacer con Ajá. ella. Entonces sí, está bacán. Sí, les recomendamos. Vamos a dejar igual los datos por aquí, los logos, y abajo como los datos para que si están interesados en descargarlo, ¿no? Y sí, bueno, eso en cuanto a aplicaciones, síntomas, sobre también el tercer trimestre, ¿no? Está, bueno, la subida de peso, que es más fuerte en este último periodo, la retención de líquidos, entumecimiento, también pueden persistir los calambres. Acá ya viene el tema de molestias o dolorcillos en el cuerpo por ya el mismo peso de la barriguita. En mi caso me empezó a doler la espalda baja, y sobre todo los días que por ahí tenía más trajín, que me tocaba ir a oficina, que no sé, me movilizaba más, sí llegaba como si hubiera corrido una maratón a la casa a poner las piernas arriba. Le decía por ahí a Gus que me ayude como que haciendo algunos masajes, y algo que también recomiendo acá, y pro tip, Pro tip. es en lo posible poder realizarse un masaje, también llamados estos masajes prenatales, porque ayudan mucho al músculo a soltar, a disipar esta tensión que se puede sentir en el cuerpo, y también evitar algunos dolores como más intensos. Yo tuve unos dolorcitos que me empezaron, que era de, ¿cómo se llama? El nervio el ¿Ciático? ciático. Sí, empecé a tener ese dolor.
No lo identifiqué como que este es el nervio ciático porque nunca lo había sentido. Yo me acuerdo por del destino, ¿no? Sí. Pero agendé una cita de masajes porque ya me sentía como muy tensionada acá, sobre todo este fastidio que les comentaba de la espalda baja y este dolor que me había empezado, que sí era como punzante a veces cuando caminaba y ya me había tocado tener que parar algunas veces para esperar a que pase, por ahí que yo misma me hacía así y ya, ¿no? Para que pase. Entonces acá la especialista que me ayudó con los masajes me explicó que era el tema del nervio ciático, que era muy común en embarazadas y que los masajes como a una edad temprana, cuando recién empiezan a aparecer, ayudan mucho. Y sí, porque finalmente a mí me desapareció ese dolor y era intenso. Cuando lo tuve fue intenso. Entonces ahí también una recomendación, ¿no? En lo posible tener estas sesiones de masajes, pueden ser cortitos y todo, o pedirle apoyo a alguien, a tu pareja, a tu mamá, a tu hermana, a alguien o alguna amiga, para ayudar como a disipar eso, ¿no? Y aquí, Después, como ya estamos en el tercer trimestre, llega el momento de la verdad, porque es el trimestre del parto. Entonces, como es el trimestre del parto, aquí, bueno, hay un episodio especialmente preparado para eso, pero hay que preparar la pañalera. Entonces, si por ahí ya estás entrando al tercer trimestre, están entrando al tercer trimestre, es importante tenerla lista. se preguntarán qué es una pañalera, que yo no sabía. Ah, ¿tú no sabías? No. Bueno, una pañalera es una mochilita que tiene todo lo indispensable. Bueno, es una mochilita que luego te acompaña por el resto de toda tu vida de padres. Pero Es como una mochila de emergencias. sí, es como una mochila de todo lo que puedes necesitar. Entonces luego vamos a hablar específicamente de la mochila que se lleva a la clínica, pero sí es Para el importante parto. para el parto, Ujú. pero sí es importante que ya la tengas a la mano, o sea, la tengas a la mano en la puerta, en cualquier lado. Mira, que no te falte, porque al Sí. final es mejor que la tengas y que no la uses, pero si la quieres usar y no la tienes, eso sí va a ser más complicado. Ujú. Entonces, tenla y ya luego hablamos de cómo lo armamos. Sí, al entrar al tercer trimestre, ya también los mismos médicos recomiendan ir preparando esta mochila o maleta, tener como ya listo lo que tú necesitarías en caso, en cualquier momento, llegue el momento del parto, porque ya en el tercer trimestre, o sea, aumentan las probabilidades. Entonces, vamos a entrar un poco más a detalle más adelante, pero sí es lo que se le pide a la mamá, tanto por el cuidado de ella, ya sea una bata, pañales, útiles de aseo personal, como también para el bebé, ¿no? Una mudita, bueno, 2, 3 muditas de ropa, sus útiles también de aseo, shampoo, cremitas, para el cuerpo, para escaladuras, pañales, ¿no? Tener como ya este pack listo, pack de parto listo, para que cualquier cosa que pase en cualquier momento, uno ya lo tenga en la mano y ya, ¿no? Como listo. Sí, además hay N listas. En el ginecólogo al que vayas, la clínica a la que te atiendas, Te van a dar. preguntas, oye, la lista de la pañalera y te la van a proporcionar. Te la van a dar como lo que ellos recomiendan, que también puede variar de clínica o hospital en el que estés. Y otro documento importante también que brindan allí es el plan de parto. En algunas clínicas sí lo dan, en algunos hospitales también, pero si no, se puede googlear y se puede tener más o menos esta estructura ya mapeada. Sí, esto lo aprendimos gracias a Prenatal en realidad, que ellos como que nos orientaron en el camino de la psicoprofilaxis y había una clase específica del plan de parto. Y en ese plan de parto se cuenta toda la historia de cómo quieres que pasen las cosas. O sea, si quieres guardar la placenta, si no quieres guardar la placenta, si vas a hacer la recolección de las células madres, si no vas a hacer la recolección de las células madres, si vas a querer tener el bebé en el pecho un tiempo, si no vas a querer... Sí. O sea, es todo. Ahorita no También, vamos a por profundizar. ejemplo, si vas a esperar que todo el fluido sanguíneo termine de pasar hasta antes de cortar el cordón umbilical, o si va a ser Claro. antes, o sea, muchos detalles que realmente tú no te imaginas que hay que evaluar, pero son muy importantes. Porque en la planificación está el gusto y en este caso, o sea, vas a dar a luz. Entonces, en ese momento no vas a tener cabeza para preguntarte, oye, ¿quién debía hacer esto? Sino que ya todo Sí. tiene que estar como orquestado. Entonces, luego hablaremos más de eso, profundizaremos, pero ahorita sí, tenerlo listo, ¿no? Y como último punto que creo que es indispensable es que este trimestre también sirve para clarificar
puntos que quedaron pendientes y que ya prácticamente estás a puertas del parto, están a puertas del parto. Entonces es importante tenerlos en cuenta. Por ejemplo, ¿vamos a recibir visitas? ¿Cómo van a venir las visitas? O sea, ¿van a usar mascarilla? ¿Vamos a disponer de alcohol en gel? ¿Vamos a dar chocolatitos? O sea, vamos a ir... O sea, todas esas cositas que... como Protocolo de visitas. protocolo de visitas que saltan a la luz Claro, ¿no? ¿Cuál va a ser la dinámica en la clínica? Realmente hasta qué tanta visita se va a aceptar en la clínica, tomando en cuenta como el bienestar de la mamá, del bebé, ¿no? La salud de ambos. Luego también en casa, cuando pues en la casa, cómo va a ser el protocolo. Sí se van, porque hay algunas familias que deciden tener como esta especie de cuarentena para evitar cualquier contagio de gripe, cosita simple que para un adulto no es nada, pero que para un recién nacido sí podría ser un poco más fuerte, ¿no? Sí. Y también en este tercer trimestre empieza la etapa del anidamiento entre papá y mamá, ¿no? Preparar la habitación del bebé. Ah, sí, claro, lo más bonito. Es súper lindo ir doblando todo, pensando que le va a quedar, que no. En nuestro caso también instalamos una cámara fija, una camarita movible, más práctica para poner en cualquier lado de la casa que tengamos el bebé. Que eso lo vamos a ver en el episodio de compras de bebé, pero igual... Sí, allí es importante que vayan clarificando el tipo de habitación, tener siempre el monitor listo, las cámaras ya más o menos puestas. Y es algo que realmente se da en la mamá como, o sea, emocionalmente y todo, hay un enfoque que se da en el anidamiento, o sea, en preparar todo para la llegada del bebé, de la cría, o sea, de sentir que ya todo está listo y preparado. Porque eso ya te dice, porque, o sea, yo he escuchado casos de personas que dicen, yo no me creía que estaba embarazada hasta que vi la cuna. Sí, hasta que vi la ropita. Hasta que vi la ropita. Entonces, ya en ese momento te das cuenta de que todo es más tangible, más palpable, más real. O sea, ya es. Entonces, entonces sí, ese es el momento ya en el que comienzan a anidar. Exacto. Y bueno, este ha sido todo el episodio del día de hoy. Con muchos pro tips. Con muchos pro tips. Ha sido realmente muy emocionante para mí recordar estos momentos. Sí, te he visto con los ojitos también brillosos, recordando toda esta etapa que esperamos a nuestro bebito con tantas ansias. Y de hecho esperamos que ustedes la estén pasando bien y que, bueno, estén ya con todas las cosas listas. Gracias por vernos y pueden seguirnos como... La Madriguera Podcast. Y no olviden que cuentan con nosotros para cualquier experiencia que quieran compartirnos, duda, consulta, anécdota. Así que para eso están también los comentarios, para conocernos un poquito más, compartir nuestras experiencias que tenemos como papás embarazados y como padres también, si por ahí ya tienen a sus bebitos. Así que nada, cuentan con nosotros como también su red de soporte y los leemos en los comentarios.